A continuación estudiaremos las reacciones y ecuaciones químicas desde un punto de vista cuantitativo, es decir, considerando la masa tanto de reactivos y productos presentes en las ecuaciones químicas. Habíamos visto en videos anteriores cómo podíamos balancear ecuaciones químicas, pero no habíamos determinado, digamos por ejemplo, la cantidad de reactivo necesario para obtener determinada cantidad de producto, o a partir de determinada cantidad de reactivos obtener cierta cantidad de productos desconocida. Empecemos hablando de la masa en las ecuaciones químicas, y decimos que la masa de reactivos y productos se expresa generalmente en moles, y decimos que una mol es la cantidad correspondiente en gramos a un número de Avogadro, es decir, a 6,02 por 10 a la 23 átomos en los elementos o moléculas en los elementos poliatómicos o compuestos. Decimos entonces que esta cantidad en los elementos es numéricamente igual a su masa atómica, pero expresada en gramos. Por ejemplo, si hablamos de una mol de carbono, esta mol de carbono corresponde a 12 gramos de carbono. Una mol de helio va a ser numéricamente igual a una masa de 4 gramos de helio. Recordemos que la masa atómica de los elementos la podemos encontrar en la tabla periódica como su peso atómico. Decimos que la mol en los elementos que se encuentran formando moléculas como el oxígeno O2. Recordemos que el oxígeno se presenta en forma diatómica, es decir, como dos átomos de oxígeno. Y en los compuestos es equivalente a su masa molecular en gramos. Por ejemplo, si hablamos de una mol de O2, estamos diciendo que eso es equivalente a la masa molar del O2. Recordemos que un átomo de oxígeno tiene un peso atómico correspondiente de 16 gramos sobre mol. Por tanto, cuando hablamos de una mol de O2, es decir, el oxígeno en su forma molecular, el valor correspondiente a dicha mol es de 32 gramos de O2. Si hablamos, por ejemplo, de el CO2, decimos que una mol de CO2 es su correspondiente peso molecular, es decir, que debemos determinar el peso molecular del CO2 para conocer a cuánto equivale una mol de CO2. Y ese peso molecular se corresponde al peso atómico del carbono, que es 12 por el número de átomos de carbono, que es 1, más el número de átomos de oxígeno, que es 2, por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso nos da un valor de 44 gramos. Entonces decimos que una mol de CO2 equivale a 44 gramos de CO2. Ahora bien, observemos la siguiente ecuación química balanceada, que decimos que cumple la ley de conservación de la materia, porque tenemos igual número de átomos de cada elemento tanto en los reactivos como en los productos. Tenemos entonces que, en términos de moles, una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir una mol de CO2 más 2 moles de agua, expresando entonces esta ecuación química en términos de cantidades molares. Y como habíamos afirmado anteriormente, una mol de metano corresponde entonces en gramos al valor de su peso molecular, que para el metano es de 16 gramos. Para el oxígeno
recordemos que en forma molecular es de 32, pero como tenemos 2 moles, entonces son 64 gramos, es decir, el doble del valor que encontramos anteriormente. Para una mol de CO2 habíamos encontrado que su valor correspondiente en gramos es de 44. Y para 2 moles de agua tenemos que su valor correspondiente en gramos es de 36. En total encontramos que para todos los reactivos tenemos 80 gramos, igual que para todos los productos se cumple que tenemos 80 gramos. Por tanto, encontramos que se cumple la ley de conservación de la materia para el presente caso. Decimos también que las reacciones químicas se presentan siempre en cantidades proporcionales, según lo que se indica en la presente ecuación balanceada. Es decir, si en vez de quemar una mol de metano, se quemaran 2 moles de metano, se requerirían entonces el doble de moles de oxígeno, es decir, 4. Y si se quemaran la mitad, es decir, 0.5 moles de metano, el oxígeno requerido sería entonces de 1 mol. Escribamos entonces que si se requieren 2 moles de metano, entonces necesitaríamos 4 moles de oxígeno. Y si se quemara la mitad, 0.5 mol de metano, recordemos que eso también se puede denominar como una reacción de combustión del metano. Entonces, si quemamos 0.5 moles de metano, es decir, la mitad de este valor, necesitaríamos entonces la mitad de las moles de oxígeno, es decir, la mitad de 2, 1 mol de O2. Lo mismo ocurre con los productos. Si se transforma el doble de lo escrito en la ecuación, se obtendrá el doble de cada uno de los productos. Por ejemplo, si duplicamos la cantidad de metano y por ende se duplica la cantidad requerida de oxígeno, se obtienen entonces 2 moles de CO2, porque también se duplican, y 4 moles de agua, que también se duplican. Pero si se reducen a la mitad las cantidades de metano y de oxígeno en moles, también se reducen a la mitad las cantidades de dióxido de carbono y de agua producidos. Obtendríamos entonces 0.5 mol de CO2 y 1 mol de agua. Si reducimos entonces a la mitad de las moles, es decir, a este valor, los reactivos presentes, que son el metano y el oxígeno. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo referente a el cálculo de cantidades a partir de ecuaciones químicas. El ejemplo dice lo siguiente. El cloro y el fósforo reaccionan para producir tricloruro de fósforo, el cual se utiliza en la elaboración de herbicidas tales como el glifosato. Su obtención se da según la siguiente ecuación. 6Cl2 más P4 produce 4PCl3. Tenemos el cloro, Cl2, el fósforo en su estado natural como P4 y el tricloruro de fósforo, que es PCl3. Nos dicen entonces que en una reacción se obtuvieron 2 moles de tricloruro de fósforo. Nos solicitan determinar cuántos gramos de cloro se consumieron en la reacción. Para resolver el presente ejercicio empleamos entonces el método de la proporcionalidad. El método de la proporcionalidad se basa en relacionar la cantidad en moles de la sustancia conocida con respecto a la desconocida a partir de la información de la ecuación química, y esta se relaciona según los datos del enunciado del problema. Para el presente caso tenemos entonces que relacionaremos las moles de tricloruro de fósforo, que escribimos como moles de PCl3, con respecto a las moles
de cloro, según se proporciona en la ecuación química balanceada. Es importante considerar que la ecuación química debe estar completamente balanceada para poder realizar los cálculos estequiométricos. Tenemos entonces que a partir de la presente ecuación vamos a relacionar las moles de tricloruro de fósforo, que son 4, con las moles de cloro, que son 6. Y a partir de los datos del problema relacionamos entonces 2 moles de tricloruro de fósforo con una cantidad desconocida de moles de cloro, que vamos a simbolizar con X. Entonces decimos que X son las moles de cloro requeridas. ¿Para qué? Para obtener 2 moles de tricloruro de fósforo. Recordemos también que nos solicitan la cantidad en gramos de cloro que se consumen, es decir, los gramos de cloro. Por tanto, el valor obtenido en moles debemos pasarlo a gramos de cloro. A partir del método de la proporcionalidad, entonces, hacemos lo siguiente: multiplicamos en cruz y decimos que la variable desconocida X va a ser igual a la multiplicación de los dos valores diagonales, es decir, 2 moles de PCl3 por 6 moles de Cl2. Lo indicamos con la siguiente flecha y dividimos esta cantidad entre la cantidad opuesta a la variable desconocida. Vemos que la cantidad opuesta a X viene a ser 4. Entonces dividimos esta multiplicación entre 4 moles de PCl3. Observemos acá que podemos cancelar las unidades de moles de PCl3 con moles de PCl3 y el resultado obtenido nos va a dar en moles de Cl2. Esto entonces nos da que se requieren 3 moles de cloro para producir 2 moles de tricloruro de fósforo, pero observemos que el resultado que nos solicitan es la cantidad de cloro en gramos, no en moles. Por tanto, debemos multiplicar por el factor de conversión que nos permita pasar de moles a gramos de cloro. Multiplicamos entonces por el peso molecular del cloro. Multiplicamos entonces por el peso molecular del cloro. Observemos que el cloro aparece como una molécula diatómica, es decir, son 2 átomos de cloro. Por ende, su peso molecular viene dado por la multiplicación del peso atómico del cloro, que es de 35,5, por el número de átomos de cloro, que es 2, y eso nos da un valor de 71 gramos de cloro por cada mol de cloro. Multiplicamos entonces por este factor, es decir, por 71 gramos de cloro, que se relacionan con 1 mol de cloro, y obtenemos que se cancelan las unidades de moles de cloro y el resultado finalmente obtenido es el siguiente: de 213 gramos de cloro. Esta es la cantidad entonces de cloro requerida para obtener 2 moles de tricloruro de fósforo. Hemos resuelto entonces el presente ejercicio sobre la determinación de cantidades en reacciones químicas a partir de la información de las ecuaciones químicas y del enunciado del problema presentado.